Bien, entonces en este video vamos a realizar el cálculo de otras medidas, de otros métodos numéricos para describir una variable aleatoria discreta, como es justamente el número de flores por planta, ¿no? Entonces nosotros hemos estado, hasta la anterior clase, hemos estado trabajando con una base de datos. Aquí estoy compartiendo. Bien, no sé si se puede ver ya en Excel. Se Sí, se puede ve, ver, ¿no? doctor. Bien, Sí. entonces acá nosotros hemos calculado lo que son las medidas de dispersión o variabilidad del rango, la varianza poblacional, tenemos la fórmula, la varianza muestral. Luego hemos calculado acá de que nuestra varianza es 6.16 flores planta cuadrado, nuestra desviación estándar es 2.48 flores por planta. Tenemos el coeficiente de variación, fíjense, el coeficiente de variación es alto, 42.4%, y eso es porque los valores varían desde cero, desde que una planta no tiene ninguna flor, hasta otra planta que tiene 10 flores, ¿no? Y luego tenemos el error estándar cuando consideramos cada uno de esos valores como promedios y no como simples conteos. Bueno, y tenemos también la desviación media, que también es otra forma de poder expresar el grado de dispersión de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, acá tenemos eso y ahora nos vamos a ir acá, ¿no? Estamos en C, en B, medidas de dispersión, ¿no? Es lo que hemos realizado y ahora nos vamos a ir acá a lo que son las medidas de posición, ¿no? Las medidas de posición. Entonces, esto vamos a copiar acá. Entonces, acá tenemos las medidas de posición. Entonces, C, medidas de posición, ¿no? Y dentro de las medidas de posición hemos dicho que nosotros vamos a trabajar, primeramente vamos a calcular lo que son los cuartiles, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, vamos a hacer una gráfica. Aquí tenemos los cuartiles. Un poco para explicar qué es lo que estamos queriendo expresar en estos cuartiles. Eso lo vamos a hacer acá, ¿no? Para el caso de esta variable, ¿no? Para el caso de esta variable, nosotros tenemos que ver, tenemos que hacernos las preguntas. Y las preguntas van a ser las siguientes, ¿no? Entonces, acá vamos a tener cuál es, cuál es la clase donde se encuentra el primer, el primer cuartil. Bueno, esa es una pregunta. Bueno, aquí va a ser la respuesta. Y nuevamente nos vamos a hacer acá la siguiente pregunta. ¿Cuál es la clase donde se encuentra el segundo cuartil, ¿no? Bien. Y finalmente vamos a tener la última pregunta, es ¿cuál es la clase donde se encuentra el tercer, el tercer cuartil, ¿no? Ya hemos indicado que el primer cuartil, ¿no? Es hasta un 25% de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a encontrar las respuestas a esto? En el intervalo de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces, también eh, la ¿no? Las respuestas a estas preguntas están en la columna de, de frecuencias, en la columna del intervalo de relativas, frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces ahí tenemos, en ahí va a estar entonces, ahí todas las respuestas a estas preguntas están en la columna, ¿no? Del intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Entonces, el primer cuartil, también eso vamos a colocar acá. Aquí vamos a colocar
es hasta, hemos dicho, un 25% acumulado, ¿no? Eso también ahí colocamos. El segundo cuartil es hasta un 50% acumulado, ¿no? Y el tercer cuartil, ¿no? Es hasta un 75% acumulado. Bien, entonces ya tenemos todo ahí. Y entonces ahora nos vamos a ver las respuestas. Bien, entonces nos vamos a la columna que hemos dicho que está en nuestra tabla de frecuencia. Estamos yendo a nuestra tabla y fíjense dónde está el intervalo. Este es el intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Entonces tenemos que ver dónde estará el 25%. Está entre 22 y 30% acá. Allí estará entonces, ese será entonces el lugar del primer cuartil. El segundo cuartil es el 50%, dice, entonces, ¿dónde va a estar? Va a estar entre 38 y 56. Y el tercer cuartil, que es de 75% acumulado, está entre 72% y 86%. Entonces, esas son las posiciones del primer, del segundo y del tercer cuartil. Entonces, acá vamos a decir que tenemos, entonces, esto es la clase 5, ¿no? Este otro es la clase 7 y el tercer cuartil está en la clase 9, ¿no? Entonces ahora vamos a decir que son las clases 5, 7 y 9. Entonces acá vamos a decir son las clases, esta es la clase 5, es donde está el primer cuartil. La clase 7 es donde está el segundo cuartil. Y tenemos la clase 9, donde está el tercer cuartil. Por lo tanto, nuestros valores ahora de los cuartiles que vamos a denotar acá, como hemos dicho, Q sub 1, ¿no? Q sub 1, ahí vamos a llevar entonces acá Q sub 1, ¿no? Luego vamos a tener Q sub 2, y luego vamos a tener Q sub 3, entonces vamos a tener acá, ¿no? Acá vamos a tener entonces Q sub 2, ¿no? Y aquí vamos a tener también Q sub 3. Entonces acá vamos a tener el cálculo del segundo, ahí del segundo cuartil, y acá vamos a tener del tercer cuartil. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores? Entonces vamos aquí. El primer cuartil va a ser, hemos dicho, la clase 5. Entonces nos vamos a la clase 5, aquí tenemos aquí la clase 5, esta es la clase 5. ¿Qué valor le corresponde a la clase 5? 4 flores por planta. Entonces, ese es el valor del primer cuartil, 4 flores por planta. Bien, ya tenemos ahí, ¿no? Ahora nos vamos al segundo cuartil. El segundo cuartil está en la clase 7. Entonces nos vamos nuevamente ahí, en la clase 7. Entonces esta es la clase 7. Y el valor para esa clase es 6 flores por planta. Entonces ahí tenemos también 6 flores por planta, ¿no? Y el tercer cuartil está en la clase 9, ¿no? En la clase 9. Entonces nosotros vamos a ir acá a la clase 9. Esta es la clase 9. ¿Y qué valor corresponde a la clase 9? 8 flores por planta. Bien, entonces, estos son entonces nuestros valores. Acá entonces vamos a tener 4 flores por planta, 6 flores por planta y 8 flores por planta, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos indicando nosotros? Lo que estamos haciendo es lo siguiente, para que se pueda entender gráficamente. Aquí vamos a tener 2, 3 y 4, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos los valores, ¿no? Tenemos aquí los valores que están ordenados, hemos dicho, en forma ascendente, y por lo tanto vamos a insertar acá, a ver, ¿dónde tenemos? Vamos a insertar acá una imagen, ¿dónde está? Bien, acá. Entonces, cuando decimos en forma ascendente, quiere decir que está yendo de esta manera, ¿no? Entonces, ahí está en forma ascendente.
Aquí vamos a tener entonces, ¿no? En forma ascendente y hemos dicho que vamos a dividir en 4 partes iguales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, ¿qué valores vamos a tener acá? Entonces vamos a insertar, ¿no? Vamos a tener entonces acá, vamos a tener un valor mínimo, ¿no? Luego vamos a tener un valor máximo. Entonces acá vamos a colocar máximo. Entonces vamos a tener el valor máximo, ¿dónde va a estar? Va a estar ahí. Ahí está el valor máximo, ¿no? El valor mínimo va a estar acá, ¿no? Ahí estaría el valor mínimo, ¿no? También podemos darle sus rellenos. Bien. Y acá. Bien, entonces tenemos el valor máximo y el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí vamos a colocar el primer cuartil, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar acá, ahí, ¿no? Ahí se va a encontrar el primer cuartil. Acá tenemos entonces, ¿cuánto? Un 25%, ¿no? Entonces, el segundo cuartil, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el segundo cuartil? El segundo cuartil va a estar justamente en la mitad. Entonces, vamos a tener, acá va a estar el segundo cuartil. Y vamos a tener entonces acá el tercer cuartil, que va a estar justamente ahí, ¿no? Entonces acá, si nosotros vemos el acumulado hasta acá, ¿cuánto tenemos? 25% acumulado, hasta acá 50%, hasta acá 75%, ¿no? Entonces tenemos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos el cálculo de los cuartiles y ahora podemos decir lo siguiente, ¿no? Y esto también es importante ya en la interpretación de estos cuartiles. Podemos decir que para la variable aleatoria discreta, número de flores por planta, vamos a decir que la probabilidad, por ejemplo, de que la variable aleatoria número de flores por planta, acá vamos a colocar, ¿no? X, sea menor o igual al primer cuartil que sería Q sub 1, ¿no? Entonces, esa probabilidad, ¿no? Esa probabilidad es hemos dicho, de un 25%. Entonces, valores menores o iguales al primer cuartil entonces tiene una asignación de probabilidad igual al 25%. Entonces, acá, esto lo podemos dar con relleno aquí. Entonces, esa es la primera interpretación. Entonces vamos a ver la probabilidad de que X sea menor o igual al primer cuartil, que sería en este caso menor o igual a ¿cuánto sería? A 4 flores por planta, ¿no? A 4 flores por planta es de un 25%, y la probabilidad de que los valores de X sean mayores, entonces acá sean mayores. Aquí vamos a colocar. Entonces, hemos dicho que sean mayores a este mismo valor del primer cuartil, ¿no? Que nosotros tenemos Q sub 1, ¿no? Entonces, acá, esa probabilidad va a ser entonces igual a un 75%, ¿no? Entonces, ahí tenemos la probabilidad de que X, de que la variable aleatoria número de flores por planta tenga valores menores o iguales a 4 flores por planta, que es Q sub 1, es igual a un 25%. Y la probabilidad de que la variable aleatoria número de flores por planta tenga valores mayores a 4 flores por planta es de un 75% aproximadamente. Son aproximaciones a la asignación de probabilidades, ¿no? Bien, eso sería en cuanto al primer cuartil. Vamos a copiar y vamos a tener lo mismo para el segundo, ¿no? Entonces acá vamos a tener el segundo cuartil. Entonces la probabilidad de que sean menores o iguales a este segundo cuartil es de ahora de un 50%, y la probabilidad de que sean mayores a este segundo cuartil es del otro 50%. Por eso que también decimos acá, vamos a decir también acá, por eso que esto también es igual al valor, ¿no? Al valor de la mediana,
¿no? Entonces, eso también es igual al valor de la mediana, ¿no? Y finalmente, vamos a ver ahora lo que sería la interpretación del tercer cuartil. Entonces, vamos a tener la probabilidad de que X sea menor o igual al tercer cuartil Q sub 3, ¿no? Va a ser igual a un 75% y la probabilidad de tener valores mayores a Q sub 3, ¿no? Mayores a Q sub 3 va a ser solamente de un 25%. Bien, entonces de esa manera tenemos la interpretación también de los cuartiles, de los tres valores que dividen ese conjunto de datos ordenados en forma ascendente, como lo vemos acá en la flecha, en estos cuatro, en estas cuatro divisiones que nosotros tenemos acá y que las podemos presentar también con estos colores, ¿no? Entonces ahí tenemos las divisiones, ¿no? Eh, de las cuatro partes. Bien, entonces ahí sería, ¿no? Entonces, ese sería entonces el cálculo de los cuartiles, ¿no? Ahora, vamos a hacer el cálculo de los quintiles con el mismo procedimiento, el mismo razonamiento. Solamente que acá ya no van a ser cuatro partes iguales, van a ser cinco partes iguales. Entonces, a ver, vamos a ir nosotros para ver, aquí tenemos los cuartiles, esto lo vamos a colocar. Y acá entonces vamos a ver nosotros los quintiles. Entonces acá tenemos los quintiles, ¿no? Ahora, los quintiles, tal vez valga la pena primeramente copiar este mismo gráfico. Nos vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar este mismo y vamos a simplemente adicionarlo una parte más. Entonces acá vamos a tener, ¿bien? Estamos colocando lo mismo, pero acá nosotros vamos a tener ahora una parte más, ¿no? Entonces vamos a tener una parte más ahí, porque son ahora en cinco partes, ¿no? En cinco partes, entonces vamos a tener entonces esta otra parte más, bien, ahí. Entonces vamos a tener ahora, no va a estar aquí, bueno, también están ordenados en forma ascendente. El valor máximo ahora tiene que estar acá, ahí tiene que ser el valor máximo. Y entonces vamos a tener acá ya no Q, sino K sub 1, que es como se representa los quintiles. Aquí también va a estar K sub 2, ¿no? Aquí va a estar el tercer quintil. El tercer quintil que vamos a tener acá va a estar K sub 3, ¿no? Y vamos a tener un valor adicional que sería el K sub 4, ¿no? Entonces acá vamos a tener K sub 4 y ese valor sería entonces hasta ahí. Bien, entonces ahí tenemos los cuatro valores de la variable aleatoria número de flores por planta que divide el conjunto de datos ordenados en cinco partes exactamente iguales, ¿no? Entonces eso significa que acá tenemos un 20%, acá otro 20%, acá otro 20%, acá otro 20% y acá otro 20%, ¿no? Hasta K sub 1, ¿cuánto vamos a tener un acumulado? Un 20%. Hasta K sub 2 vamos a tener un acumulado de un 40%. Hasta K sub 3 vamos a tener un acumulado del 60%. Hasta K sub 4 vamos a tener un acumulado del 80%, ¿no? Entonces, acá nos vamos a hacer las mismas preguntas, ¿no? Que nos hemos hecho en el caso de los cuartiles. Entonces, vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar acá y vamos a indicar entonces las preguntas. Bien, ahí tenemos las preguntas, ¿no? Bien, esto lo vamos a cambiar, a ver, de lugar. Bien, lo vamos a cambiar de lugar. Y entonces vamos a tener entonces acá, lo vamos a cambiar acá. Bien, entonces acá vamos a colocar las mismas preguntas. Entonces, solamente que acá vamos a tener las preguntas para los quintiles, ¿no? Entonces acá vamos a indicar cuál es la clase
donde se encuentra el primer quintil, ¿no? Entonces, estamos cambiando. ¿Cuál es la clase donde se encuentra el primer quintil? Esto entonces es hasta un 20%, ¿no? Entonces, bueno, acá no tenemos todavía la clase. Ahora, para el segundo quintil, ¿cuál es la clase donde se encuentra el segundo quintil? Bien, entonces, ¿esto hasta cuánto tiene que ser? Es hasta un 40% acumulado. Bien, ahí. Bien, acá no tenemos también la clase. Entonces, acá tenemos ahora, ¿cuál es la clase donde se encuentra el tercer quintil? El tercer quintil, ¿no? Y entonces, esto va a ser entonces hasta un 60% acumulado. Entonces vamos a tener acá 60% acumulado, ¿no? Y tampoco no tenemos la clase. Bien, entonces esto vamos a bajar un poco más ahí. Entonces vamos a tener, ahora la siguiente pregunta va a ser, ahí, ¿cuál es la clase donde se encuentra el cuarto quintil? Entonces acá tenemos el cuarto quintil. Bien, y entonces esto tiene que tener un acumulado hasta un 80%. Bien, entonces ya tenemos acá también, nosotros de la misma manera vamos a indicar que las respuestas acá, ¿no? Las respuestas se encuentran en la columna del intervalo de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces ya tenemos las preguntas, como teníamos acá, ¿no? Nuestro gráfico lo vamos a poner más acá arriba. Bien, entonces lo vamos a colocar acá, a ver dónde está. Sí, acá está bien. Ahí lo vamos a colocar. Ahí estaría bien, en la misma línea, bien. Entonces ahí tenemos nuestra explicación de los quintiles. Bien, entonces ahora nos vamos a las respuestas. ¿Dónde está un 20%, un 40%, un 60%, un 80%? Entonces nos vamos nuevamente a las frecuencias, al intervalo de frecuencias acumuladas. Vamos a borrar ahora estos que hace rato estaban. Vamos a darle sin relleno. Bien, ¿dónde estará entonces el 20%? Bueno, también lo vamos a cambiar para que no esté coloreado. Entonces volvemos a su color. Bien, ahí. Entonces decimos, ¿dónde estará el 20%? El 20%, fíjense, está acá entre 10 y 22%. Entonces, ahí va a estar el primer valor. Bien, 20%. El 20% entonces corresponde a la clase 4, ¿no? El 20%. Ahora, el 40%, ¿dónde estará el 40%? Está entre 38 y 56%. Entonces, ahí está el 40%. Entonces, ya tenemos entonces el acumulado hasta el 20%. ¿Está dónde? En la clase 4. Ahora, el 40% está en la clase 7, acá, 40%. Ahora tenemos el 60%. El 60%, ¿dónde estará? Está entre 56 y 72. Entonces, acá se encuentra el tercer quintil, ¿no? El tercer quintil, el acumulado hasta el 60% del tercer quintil está en esa clase. Ahora, el acumulado al 80 va a estar en esta otra clase para el cuarto quintil. Entonces, esas serían las posiciones de los cuatro quintiles, ¿no? Entonces, vamos a revisar una vez más. Acá tiene que estar el 20%, está muy bien, está entre 10 y 22. Acá tiene que estar el 40, está bien, está entre 38 y 56. Ahí en ese intervalo está el 40%. El siguiente tiene que estar el 60%, entre 56 y 72 está el 60%. Y finalmente tiene que estar el 80% y ese está en este intervalo entre 72 y 86%. Entonces está bien. Entonces, las clases son la clase 4, la clase 7, la clase 8 y la clase 9. Entonces, nuestras respuestas van a ser acá en los quintiles. Esta va a ser la clase del primer quintil, es la clase 4, ¿no?
La clase del segundo quintil es la clase 7, ¿no? La clase donde se encuentra el tercer quintil es la clase 8, ¿no? Y la clase donde se encuentra el cuarto quintil es la clase 9, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Y ahora vamos a tener los valores, ¿no? Entonces nos vamos acá y ahora vamos a colocar la posición donde van a estar los quintiles, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Acá va a estar vamos a calcular el primer quintil, que sería entonces acá. Caso 1, ¿no? Caso 1 vamos a tener entonces, copiamos y acá vamos a tener el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, entonces vamos a tener acá el segundo quintil, ¿no? Acá vamos a tener el tercer quintil y finalmente vamos a tener acá el cuarto quintil, ¿no? Entonces acá vamos a tener el cuarto quintil y entonces vamos a tener esos valores acá. Acá colocamos va a ser el segundo quintil. Luego vamos a tener el tercer quintil, ahí. Y aquí vamos a tener el cuarto quintil. Bien, ahí. Bien, entonces ahora vamos a ir calculando los valores ahora de la variable aleatoria que corresponden a cada una de esas clases que hemos identificado en la columna del intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Entonces, aquí fíjense, hemos dicho el primer quintil es la clase 4. Entonces, nos vamos a ver la clase 4 y nos vamos acá, la clase 4. ¿Qué valor toma la variable aleatoria en la clase 4? Toma el valor de 3 flores por planta. Entonces, ese es nuestro resultado, 3 flores por planta. Y acá entonces vamos a copiar también esto, 3 flores por planta. Bien, ahora nos vamos al segundo quintil. Hemos dicho que el segundo quintil acá está en la clase 7. Entonces vamos a ir a la clase 7. Clase 7 está el segundo quintil. Entonces nos vamos acá, es de la clase 7. ¿Qué valor toma la variable aleatoria en esta clase? 6 flores por planta. Entonces, esos tenemos ahí, 6 flores por planta, ¿no? Luego tenemos el tercer quintil. El tercer quintil hemos dicho que está en la clase 8, ¿no? Entonces vamos a buscar la clase 8, ¿no? Acá, esta es la clase 8. ¿Qué valor toma la variable aleatoria en la clase 8? 7 flores por planta, ¿no? Y finalmente nos vamos para el último quintil, el cuarto quintil, que está en la clase 9. Entonces vamos nuevamente a buscar la clase 9, ¿no? Entonces aquí está la clase 9. ¿Qué valor toma la variable aleatoria en la clase 9? 8 flores por planta. Bien, entonces esos son los 3 valores de los cuatro quintiles. 3 flores por planta, 6 flores por planta, 7 flores por planta y 8 flores por planta, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la misma interpretación, similar interpretación a la que hemos realizado en el caso de los cuartiles, ¿no? Entonces solamente acá vamos a decir la probabilidad de que los valores de la variable aleatoria número de flores por planta sean menores o iguales. Ahora entonces, al primer quintil es de un 20% porque estamos acumulados hasta el 20% hasta ese punto. Y las probabilidades de que sean mayores o estén a la derecha de ese primer quintil es de un 80%. 80%. Entonces, y tenemos eso. Y también entonces podemos hacer lo mismo copiamos, con el segundo quintil. Ahora vamos a decir, la probabilidad de que tengamos valores de la variable aleatoria menores o iguales a este segundo quintil va a ser de un 40%, porque estamos acumulados a un 40% hasta ese punto, y la probabilidad de tener valores de esa variable aleatoria mayores. ¿Mayores a cuánto sería? Mayores a 6 flores por planta, que es el valor que toma el segundo quintil. Entonces va a ser de un 60%, ¿no?
Entonces ahí tenemos la interpretación del segundo quintil. Ahora vamos a hacer la interpretación del tercer quintil. Entonces, el tercer quintil, vamos a decir la probabilidad de que la variable aleatoria número de flores por planta tenga valores menores o iguales a 7 flores por planta, ¿no? Es de un 60%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 7 flores por planta, que sería el valor del tercer quintil, es de un 40%, ¿no? Y finalmente, vamos a tener la interpretación del cuarto quintil. Entonces, el cuarto quintil va a ser acá eh, la probabilidad de que tengamos valores de la variable aleatoria menores o iguales a 8 flores por planta, que es el valor del cuarto quintil. Entonces, va a ser igual a un 80%. Y la probabilidad de tener valores mayores a este cuarto quintil va a ser solamente de un 20%. Bien, esto podemos graficar también, podemos hacer la gráfica, ¿no? Yo puedo hacer la gráfica, entonces para cada uno de esos valores, ¿no? Puedo asignar para 3 flores, 6 flores, 7 flores, 8 flores, puedo asignarle acá una probabilidad hacia la izquierda, ¿de cuánto sería? De 20, 40, 60 y 80. Y una probabilidad hacia la derecha de 80, 60, 40, 20. Entonces también se puede hacer una representación gráfica de estas medidas de posición. Por eso el nombre de medidas de posición. No estamos viendo, estamos dividiendo el conjunto de datos, como está en la gráfica, ordenados del valor mínimo hasta el valor máximo, ordenados en forma ascendente, y vemos qué valores de la variable aleatoria, en este caso, número de flores por planta, van a dividir en 5 partes iguales. Entonces, la primera parte va a tener del 0 al 20%, la segunda parte va a tener del 20 al 40%, la tercera parte del 40 al 60%, ¿no? La cuarta parte del 60 al 80% y la quinta parte del 80% al 100%. Entonces ahí están con los colores, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos dividir en 5 partes, necesitamos calcular 4 quintiles. Y en el caso de los deciles, si nosotros quisiéramos dividir en 10 partes iguales, entonces necesitamos calcular 9 deciles, ¿no? 9 deciles, que serían de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, hasta de 9, ¿no? Entonces, el primer decil va a ser hasta el 10%, el segundo decil hasta el 20%, el tercer decil hasta el 30% y así sucesivamente. Por lo tanto, acá, en el caso de los deciles, vamos a tener que la primera parte va a ser del 0 al 10%, la segunda parte va a ir de un 10 a un 20%, la tercera parte del 20 al 30% y así sucesivamente, ¿no? El mismo criterio que hemos tenido ahí. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.